Hay algo que casi ninguna mujer descubre por sí misma, pero que lo cambia todo cuando finalmente lo entiende. Los hombres solo se obsesionan de verdad por dos razones. 2. No son 50 técnicas, no son trucos secretos, no se trata de ser perfecta ni de competir con otras mujeres. Es algo mucho más simple, más humano y, al mismo tiempo, tan poderoso que hace que un hombre piense en ti cuando se despierta, antes de dormir, e incluso cuando intenta olvidarte. No lo admitirá, pero piensa en ello todo el tiempo. Y cuando estas dos fuerzas se activan, empieza a verte de una manera que él mismo no puede explicar. Quizás ya hayas vivido esto sin darte cuenta. Has notado que algunos hombres parecen fácilmente aburridos, desconectados, casi fríos, mientras que otros quedan completamente encantados con una mujer en particular, aunque no sea la más guapa de la sala. La verdad es que la obsesión masculina no nace de lo obvio, nace de lo invisible, de movimientos emocionales tan discretos que a menudo haces sin darte cuenta. Y si entiendes lo que realmente despierta eso, nunca más te sentirás insegura al lado de un hombre. Pero aquí está el punto que nadie te cuenta. La mayoría de las mujeres que sufren en las relaciones, sufren precisamente por no conocer estos mecanismos internos de la mente masculina. Intentan complacer demasiado, ceden demasiado, explican demasiado, se entregan demasiado y, al final, reciben menos. Mientras tanto, las mujeres que comprenden el funcionamiento emocional de un hombre, aunque sea sin intención, terminan recibiendo respeto, atención y prioridad, no porque lo pidan, sino porque despiertan el tipo de impacto emocional que la mente masculina no puede ignorar. Y aquí es donde tengo que ser totalmente sincero contigo. Si te interesa este tema, si realmente quieres entender lo que pasa por la cabeza de un hombre, hay algo que te ayudará mucho más que este vídeo. El manual llamado El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Muestra cómo se forman estos patrones, cómo afectan al comportamiento y cómo puedes utilizar este conocimiento de forma natural, sin juegos, sin manipulación. Muchas mujeres me escriben diciendo que solo entender estos 21 secretos ha cambiado por completo la forma en que son tratadas. Pero tranquila, hablaremos de eso en el momento adecuado. Porque antes, tienes que entender algo muy importante. Cuando un hombre se obsesiona contigo, no es porque hayas hecho algo perfecto, es porque has despertado en él algo que no siente a menudo, algo que activa el lado emocional que intenta ocultar, algo que se convierte en una pequeña chispa dentro de él, y esa chispa crece sin que él se dé cuenta. Él no sabe explicar por qué te busca, por qué te extraña, por qué le importas tanto, solo lo siente, y cuanto menos lo entiende, más fuerte se vuelve. Y hay un detalle que casi siempre pasa desapercibido. Los hombres no se obsesionan con las mujeres que siempre están disponibles, siempre predecibles o siempre tratando de adivinar lo que él quiere. Al contrario, la obsesión masculina nace cuando él siente dos experiencias emocionales específicas, dos sensaciones que tocan su orgullo, su deseo, su curiosidad, su ego e incluso su miedo a perder. Y sí, estas dos razones son profundamente humanas, universales e independientes de la apariencia, la edad o el tipo de relación. Pero antes de explicarte estas dos razones, quiero que pienses en algo. ¿Cuántas relaciones has visto terminar porque la mujer creía que tenía que hacer cada vez más para ser valorada? ¿A cuántos hombres has visto diciendo una cosa y haciendo otra? ¿Cuántas veces has intentado entender un comportamiento masculino que parecía completamente ilógico? La verdad es que hay lógica, solo que no está donde tú crees. Está en lo que él nunca dice, en lo que siente, pero no sabe expresar, en lo que intenta ocultar incluso a sí mismo. Y por eso este vídeo es tan importante, porque cuando entiendes lo que realmente despierta a un hombre, todo cambia. La forma en que te mira, la forma en que te trata, la forma en que te da prioridad. Dejas de perseguir y pasas a atraer. Dejas de intentar convencer y pasas a ser deseada. Dejas de sentirte insegura y pasas a ser la mujer en la que él piensa incluso cuando intenta distraerse. Y todo esto comienza al comprender estas dos razones profundamente simples y profundamente poderosas. A partir de aquí, empezarás a ver patrones que siempre han estado delante de ti, pero que nadie te ha explicado nunca. Y cuando estos patrones se aclaran,
descubres que tienes mucho más control emocional del que imaginabas. No se trata de manipular, se trata de comprender. Y cuando comprendes, nunca más volverás a ser tratada como antes. Quiero que imagines una situación muy común, pero en la que casi nadie se da cuenta de lo que realmente está sucediendo entre bastidores a nivel emocional. Una amiga tuya, llamémosla Elena, empezó a hablar con un hombre que parecía completamente encantado con ella. Al principio, él le enviaba mensajes largos, le preguntaba por su día, hacía planes, elogiaba cada detalle y parecía genuinamente interesado en conocerla mejor. Elena se sentía segura, ligera, confiada. Parecía que todo fluía con naturalidad, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que veía en ella lo que tantas otras personas no habían visto. Pero, de repente, algo cambió. Él comenzó a responder más lentamente, a distanciarse, a actuar de manera impredecible. A veces, desaparecía durante días y luego reaparecía hablando como si nada hubiera pasado. Elena trataba de entender si había dicho algo malo, si había mostrado demasiado interés, si había sido demasiado amable o si simplemente no era suficiente. Y lo más curioso es que eso la hacía pensar aún más en él. Todas las noches se preguntaba, ¿qué ha pasado? La verdad es que Elena no había hecho nada malo. Simplemente no sabía qué es lo que realmente hace que un hombre mantenga el interés a largo plazo. Creía que la fase intensa del principio era natural y que él seguiría así por voluntad propia. Pero los hombres no funcionan así. La mente masculina no se fija en la constancia, se fija en el impacto emocional, y ese impacto ya no se estaba produciendo. Mientras tanto, otra amiga del mismo grupo, llamémosla Clara, conoció a un hombre en el mismo periodo. Clara no era la más guapa del grupo, ni la más extrovertida, ni la más romántica. Pero ocurrió algo curioso. El hombre por el que ella estaba interesada empezó a actuar de forma completamente diferente. La buscaba todos los días, quería saber más sobre su vida, mostraba una curiosidad casi infantil, como si quisiera descubrir cada faceta de su personalidad. No desaparecía, no dudaba, no retrocedía. Al contrario, parecía cada vez más apegado emocionalmente a la sensación de estar cerca de ella. Y lo más sorprendente es que Clara no hacía nada que Elena no hiciera. No era más cariñosa, ni más atenta, ni más disponible. La diferencia estaba en algo que Clara hacía sin darse cuenta. Con los gestos más simples, activaba una de las dos razones que hacen que un hombre se obsesione profundamente. Algo tan natural e intuitivo que parece incluso injusto para quien se esfuerza demasiado. Algo que afecta al cerebro masculino de una manera que él mismo no entiende. Recuerdo una noche en la que Elena y Clara se reunieron para hablar. Elena estaba triste, confundida, tratando de recomponer los pedazos de un entusiasmo que ya no tenía sentido. Clara, por otro lado, estaba radiante, pero al mismo tiempo asustada por la intensidad del hombre que había conocido. Ella decía, yo no hice nada, no entiendo por qué está tan involucrado. Y realmente ella no lo entendía, pero yo sí, porque cada vez que un hombre muestra ese nivel de conexión emocional, es porque una de esas dos fuerzas internas, las que nadie menciona, las que la mayoría de las mujeres desconocen, se ha activado. Y aquí está el detalle más cruel. Elena creía que tenía que ser más para conquistar a alguien, más simpática, más presente, más atenta, más disponible, mientras que Clara, sin ningún esfuerzo, despertaba el tipo de fascinación que hace que un hombre piense en ti incluso cuando está ocupado, incluso cuando está rodeado de otras personas, incluso cuando intenta evitarlo. Así es como comienza la obsesión emocional. No se trata de cantidad, se trata de profundidad. Con el paso de las semanas, la diferencia entre las dos historias se hizo aún más evidente. El hombre de Elena prácticamente desapareció. Ella pasaba horas mirando su teléfono, esperando alguna notificación que nunca llegaba, y cuando llegaba, era seca, rápida, casi automática. El hombre de Clara, por otro lado, parecía cada vez más involucrado. Hacía preguntas profundas, mostraba una preocupación genuina, planeaba encuentros, demostraba un interés real en formar parte de su vida. Y lo que sucedió después es lo que les pasa a miles de mujeres todos los días. Elena comenzó a dudar de sí misma. Empezó a pensar que no era lo suficientemente guapa,
lo suficientemente interesante, lo suficientemente inteligente. Mientras tanto, Clara pensaba que había tenido suerte, pero ninguna de las dos se daba cuenta de la verdad. No se trataba de suerte, y mucho menos de apariencia. Se trataba de comportamiento emocional, de ese detalle silencioso que despierta en el hombre la sensación de que esa mujer es diferente, especial, imposible de reemplazar. Y eso es exactamente lo que vas a entender hoy. ¿Por qué un hombre se aleja sin motivo aparente? ¿Por qué otro hombre se acerca cada vez más? ¿Por qué algunos hombres te tratan como una prioridad y otros te tratan como una opción? Todo esto se explica por las dos razones que hacen que un hombre se obsesione contigo. Dos razones que Elena desconocía y que Clara activó sin querer. Y cuando finalmente entiendas cómo funciona esto, te darás cuenta de que la obsesión masculina no es aleatoria, es lógica, se activa y puede ser despertada por ti. Ahora que entiendes la diferencia entre Elena y Clara, tenemos que entrar en el punto central de este vídeo. Las dos razones que realmente hacen que un hombre se obsesione con una mujer. No son fórmulas complicadas, no son juegos psicológicos y no tienen nada que ver con el momento perfecto o frases ensayadas. Estas dos razones son emociones profundas, casi primitivas, que un hombre siente incluso antes de darse cuenta de que las está sintiendo. Y cuando estas dos fuerzas se combinan, él se conecta con la mujer de una manera intensa, silenciosa y casi imposible de controlar. La primera razón surge cuando un hombre siente algo que la mayoría de las mujeres no se dan cuenta de que están ofreciendo, la sensación de que puede ser él mismo, sin tener que actuar con una versión exagerada de su propio ego. Parece simple, pero no lo es. La mayoría de los hombres crecieron escuchando que deben ser fuertes, que no pueden mostrar dudas, que no deben mostrar vulnerabilidad, y por eso pasan la vida creando pequeñas máscaras emocionales, máscaras de confianza, de control, de independencia total. Pero detrás de esas máscaras hay un hombre que también siente miedo, inseguridad, presión y ganas de descansar en alguien. Cuando un hombre siente que puede ser auténtico con una mujer, no perfecto, no invencible, no siempre acertado, esto le provoca una rara sensación de alivio emocional, y es precisamente esa sensación la que le hace acercarse cada vez más. No es porque ella resuelva todos sus problemas, sino porque, cerca de ella, siente que puede bajar la guardia sin ser juzgado. Esto genera intimidad, esto genera conexión, y la conexión verdadera es lo que alimenta la obsesión emocional. Clara despertaba eso sin darse cuenta. Tenía una forma natural de hablar, de escuchar, de no reaccionar con ansiedad cada vez que él hablaba de algo delicado. No trataba su vulnerabilidad como una debilidad, la trataba como humanidad, y eso creó en el hombre la profunda sensación de que estar con ella era más fácil que estar con cualquier otra persona, más ligero, más verdadero. No necesitaba demostrar nada, solo necesitaba ser, y eso es extremadamente raro para un hombre. Elena, sin darse cuenta, hacía lo contrario, no por culpa suya, sino por inseguridad. Intentaba complacer tanto, se esforzaba tanto por parecer perfecta, que sin querer lo dejaba siempre en una posición de actuación. Él sentía que tenía que impresionarla, que tenía que mantener una imagen fuerte, y esa presión constante desgasta, no porque ella hiciera algo mal, sino porque hacía demasiado, demasiadas explicaciones, demasiados mensajes, demasiada disponibilidad. Y cuando una mujer da demasiado, el hombre no se relaja, intenta corresponder, y cuando intenta corresponder, siente peso, y cuando siente peso, se aleja. La segunda razón que despierta la obsesión masculina es casi lo contrario de la primera, y por eso es tan poderosa. Es la sensación de que él aún no te ha descifrado por completo. Y eso no tiene nada que ver con jugar o hacerse el difícil. No se trata de desaparecer o manipular la comunicación. Se trata de algo mucho más sutil, el misterio emocional. Este es el punto que casi ninguna mujer entiende. Los hombres no se enamoran de lo que es totalmente disponible y predecible. Se enamoran de lo que tiene profundidad, de lo que tiene capas, de lo que despierta una curiosidad continua. Clara tenía eso, no porque fuera distante, sino porque tenía su propia vida,
No respondía al instante porque estaba ocupada viviendo. No preguntaba por cada detalle porque no sentía la necesidad de controlar la relación. No mostraba desesperación emocional, y eso creaba en el hombre la sensación de que había mucho más por descubrir en ella. No podía encajarla en una cajita. No sabía exactamente cómo reaccionaría ante todo, y eso lo fascinaba. Mientras tanto, Elena hacía lo que muchas mujeres hacen cuando tienen miedo de perder. Entregaba todo muy rápido. Abría su corazón con urgencia. Explicaba todo. Lo mostraba todo. Intentaba que no hubiera malentendidos. Y, irónicamente, eso le quitaba precisamente lo que hace que un hombre quiera quedarse. Él no necesitaba descubrir nada. No había capas. No había espacio para la curiosidad. Ella era demasiado transparente, demasiado disponible, demasiado predecible. Y la previsibilidad no crea obsesión, crea comodidad y luego aburrimiento. Y aquí entra un punto que suelo explicar con mucho cuidado. El misterio no consiste en ocultar, consiste en revelar poco a poco. Consiste en permitir que el vínculo crezca de forma natural, sin ansiedad. Consiste en no desvelar toda la trama antes de que comience la historia. Un hombre necesita sentir que hay más de ti por descubrir, más profundidad, más visión del mundo, más experiencias, más sutilezas. Eso es lo que activa su lado curioso, decidido e incluso competitivo. Estas dos razones, la autenticidad emocional y el misterio emocional, cuando se equilibran, crean el tipo de impacto que hace que un hombre piense en ti por la noche, que se imagine cómo sería perderte, que haga planes de futuro sin que tú se lo pidas. Él te desea porque se siente seguro. Él te desea porque siente curiosidad. Se involucra porque despiertas en él los dos lados que intenta ocultar, el lado vulnerable y el lado cazador. Y aquí va un punto muy importante, quizás el más importante de todo este bloque. Entender estos mecanismos no es manipular nada, es comprender, es ver la lógica emocional masculina, es darse cuenta de que su obsesión nunca es aleatoria, y cuanto más entiendes, más fácil es identificar lo que funciona y lo que no. Por eso muchas mujeres que estudian profundamente este tema dicen que, después de aprender, nunca más aceptaron migajas emocionales. Porque cuando entiendes la mente masculina, empiezas a reconocer comportamientos que antes parecían confusos, pero que ahora tienen todo el sentido. Y ya que estamos profundizando en estas dinámicas, hay un contenido que profundiza precisamente en estas emociones masculinas y en cómo se forman. Es algo que muchas mujeres describen como transformador. Me refiero a ese manual con 21 secretos que los hombres nunca confiesan. Revela detalles que simplemente no caben en un solo vídeo. Y este bloque es solo la superficie, la parte visible, la punta del iceberg, porque cuanto más comprendes estos patrones, más poder emocional tienes, el poder de ser respetada, valorada y deseada. Pero ahora que ya entiendes lo que despierta la obsesión masculina, tenemos que hablar de algo igualmente importante, lo que sucede cuando no entiendes estas dos fuerzas. Porque cuando una mujer ignora estos mecanismos, las consecuencias aparecen rápidamente y duelen más de lo que deberían. Cuando una mujer no entiende estas dos fuerzas que realmente mueven el interés masculino, termina entrando en ciclos emocionales que parecen inevitables. Empieza creyendo que lo está haciendo todo bien, pero poco a poco percibe señales de distanciamiento, mensajes secos, desapariciones extrañas y actitudes que no tienen sentido. Y cada vez que esto sucede, intenta compensarlo, intenta prestar más atención, dar más cariño, estar más disponible, como si eso fuera a resolver el problema. Pero eso crea exactamente el efecto contrario. La mujer que no entiende cómo funciona la mente masculina siempre acaba cargando con demasiado peso. Se culpa por el comportamiento de él, cree que ha hecho algo mal, que no ha sido suficiente, que debería haber sido más divertida, más tranquila, más cariñosa, más perfecta. Y cuanto más intenta ser perfecta, más se aleja el hombre. No porque ella no tenga valor, sino porque ella borra precisamente las dos emociones que despertarían en él, el deseo de quedarse, y eso crea un tipo de sufrimiento silencioso, un desgaste emocional que no aparece de golpe, sino que se acumula día tras día. Ella comienza a sentir ansiedad cuando el celular vibra,
miedo cuando él tarda en responder, inseguridad cuando él está distante. Ella comienza a medirse por el humor de él, por la atención de él, por el interés de él, y sin darse cuenta, pone su autoestima en manos de alguien que ni siquiera entiende lo que está pasando dentro de él mismo. Por otro lado, cuando una mujer entiende estas dos fuerzas, todo cambia, la energía cambia, el comportamiento cambia, la forma en que ella ve a un hombre cambia. Deja de buscar respuestas que no existen y comienza a comprender lo que realmente está sucediendo. No se desespera cuando él se aleja un poco, no intenta explicarse demasiado, no crea episodios en su propia cabeza, simplemente comprende la dinámica y actúa a partir de esa comprensión y no a partir del miedo. Y eso hace que el hombre sienta algo que pocas mujeres logran despertar: respeto emocional. Un hombre respeta profundamente a la mujer que no necesita suplicar por migajas de atención, que no se desintegra emocionalmente con cada silencio y que no intenta compensar su desinterés con un esfuerzo extra. El respeto masculino no nace de la insistencia, nace de la postura, de la calma, de la seguridad. Y esa postura solo aparece cuando la mujer realmente entiende cómo funciona la mente de él. Las consecuencias de vivir en la oscuridad, sin comprender estos patrones, son mucho mayores de lo que parecen. La mujer que no entiende estos mecanismos termina entrando y saliendo de los mismos tipos de relaciones, repitiendo los mismos errores, lastimándose con los mismos comportamientos. Piensa que tiene mala suerte, que solo encuentra a los hombres equivocados, que tal vez nunca vivirá algo que la haga sentir segura y deseada al mismo tiempo. Crea teorías, pregunta a sus amigas, busca señales, interpreta todo como si estuviera leyendo un idioma secreto, porque de hecho lo es. La mente masculina es un idioma que a la mayoría nunca se le ha enseñado a descifrar. Y cuando una mujer llega a entender ese idioma, no solo deja de conformarse con poco, sino que también comienza a atraer a hombres que realmente saben lo que quieren. Deja de tolerar la inmadurez emocional, deja de perder el tiempo con quienes no demuestran nada, deja de creer en promesas vacías, porque cuando entiendes lo que hace que un hombre se obsesione, también entiendes lo que hace que un hombre no sea adecuado para ti. Y ese filtro emocional es liberador. Además, hay una consecuencia aún más profunda. Cuando no entiendes estas dos razones, acabas creyendo que no tienes nada especial. Crees que la falta de obsesión masculina es culpa tuya, pero cuando lo entiendes, te das cuenta de que nunca fue una cuestión de valor, siempre fue una cuestión de dinámica, de activar o no activar lo que realmente mueve al hombre por dentro. Y cuando caes en la cuenta, todo cambia. Dejas de compararte con otras mujeres, dejas de competir, dejas de pensar que tienes que ser excesivamente atractiva para que alguien te quiera. Entiendes que el magnetismo está en lo emocional, no en el esfuerzo. Y por eso sufre tanta gente, porque nadie lo explica con claridad. Nadie habla de estas dos fuerzas internas. Nadie enseña cómo surgen, cómo desaparecen, cómo se equilibran. Y mientras las mujeres siguen intentando conquistar mediante la lógica femenina, los hombres siguen reaccionando mediante la lógica masculina. Dos mundos diferentes, chocando constantemente, creando frustraciones que podrían evitarse con un poco más de claridad emocional. Aquí está la verdadera urgencia. Cada relación que vives sin comprender estos patrones te roba un poco de tu autoestima. Te hace creer que siempre debes dar más allá del límite para recibir lo mínimo. Te hace aceptar comportamientos que no deberías aceptar. Te hace aferrarte a hombres que no tienen nada que ofrecer. Te hace creer que eso es lo normal, pero no lo es. Y cuando finalmente lo entiendes, te das cuenta de cuánto tiempo has perdido culpándote por cosas que nunca fueron culpa tuya. La mujer que entiende estas dos razones vive relaciones completamente diferentes. Es esa mujer que un hombre no quiere perder, la que permanece en su mente incluso cuando intenta distraerse, la que él prioriza, la que él respeta, la que teme perder, porque ella despierta en él exactamente lo que mueve su orgullo, su ego, su deseo y su vulnerabilidad. Y cuando esas emociones se alinean, no hay otra igual. Él lo sabe. Ahora que entiendes estas dos fuerzas que realmente despiertan la obsesión masculina, hay algo importante que hay que decir.
Saber esto cambia por completo la forma en que te posicionas en las relaciones. No porque empieces a jugar, sino porque finalmente ves lo que siempre ha estado sucediendo entre bastidores. Dejas de reaccionar con inseguridad y empiezas a moverte con conciencia. Y la conciencia es poder, poder emocional, poder de elección, poder de tranquilidad. Desde el momento en que entiendes lo que despierta a un hombre de verdad, dejas de dudar de ti misma, dejas de creer que eres difícil de amar, dejas de pensar que necesitas superarte emocionalmente para recibir atención. Percibes claramente la diferencia entre el hombre que se involucra porque siente y el hombre que se aleja porque nunca tuvo la profundidad para acompañarte. Y esa claridad te ahorra energía, te ahorra noches de insomnio, te ahorra autoestima. Empiezas a ver señales que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a reconocer cuándo un hombre está realmente conectado y cuándo solo está jugando con tu tiempo. Y eso transforma la forma en que eliges. Porque cuando entiendes lo que crea obsesión emocional, también entiendes lo que crea conexión verdadera. Empiezas a buscar hombres que te traten con intención, no con migajas. Hombres que actúen, no solo prometan. Hombres que quieran estar en tu vida sin miedo a perder poder. Hombres que entiendan que una mujer segura no es una amenaza, es una invitación. Y esos hombres existen, siempre han existido. Simplemente no se muestran ante quienes siguen atrapadas en patrones que no despiertan nada en ellos. Por eso es tan importante no ignorar este conocimiento. Cuando sabes cómo funciona la mente masculina, ya no caes en confusiones que podrían evitarse. Ya no caes en historias que comienzan intensas y terminan frías. Ya no caes en conversaciones en las que das todo y recibes casi nada. A partir de aquí, tú llevas la ventaja. Ventaja emocional, ventaja psicológica, ventaja en la lectura de los comportamientos masculinos. Y no porque estés manipulando a alguien, sino porque finalmente entiendes el idioma que los hombres hablan sin darse cuenta. Y es precisamente aquí donde necesito reforzar algo que puede marcar la diferencia en tu vida amorosa durante muchos años. Todo lo que has escuchado hasta ahora es solo una pequeña parte de lo que realmente sucede dentro de la cabeza de un hombre. Hay capas más profundas, patrones silenciosos, impulsos que influyen en su comportamiento sin que él mismo pueda explicarlo. Son mecanismos emocionales que suelen salir a la luz solo cuando alguien los enseña de forma clara. Y es por eso que tantas mujeres describen un verdadero cambio radical cuando tienen acceso al contenido completo de El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Este manual no es un producto milagroso. No es un conjunto de frases preparadas para memorizar. Es una explicación directa, objetiva y profunda de lo que moldea la forma en que un hombre ama, se entrega, se aleja, se protege, se acerca y crea vínculos. Te muestra comportamientos que probablemente ves todos los días, pero que nunca has tenido la oportunidad de interpretar con claridad. Revela patrones que hacen que algunos hombres sean emocionalmente inmaduros y otros emocionalmente disponibles. Te da un mapa real, un mapa que te permite caminar con seguridad donde antes caminabas a ciegas. Y aquí está el punto más importante. Quien no conoce estos 21 secretos sigue sufriendo sin entender por qué. Sigue repitiendo historias similares. Sigue pensando que necesita ser más guapa, más delgada, más perfecta, más tranquila, más paciente, cuando en realidad solo necesita entender lo que realmente importa para el hombre adecuado. Quien conoce estos secretos no se desespera cuando algo se sale de control, no se aferra a las migajas, no se humilla por llamar la atención, sabe lo que está pasando y sabe cómo actuar. Tiene ventaja porque tiene claridad, y la claridad es lo más valioso que puedes tener en una relación. La verdad es que no tienes que pasar toda la vida tratando de adivinar lo que piensa un hombre. No tienes que analizar cada mensaje, cada silencio, cada cambio de humor. Eso consume energía, te roba la paz y daña tu autoestima. Te mereces vivir relaciones en las que te respeten, te busquen, te valoren y te deseen. Relaciones en las que el hombre te echa de menos no porque tú se lo supliques, sino porque despiertas en él exactamente lo que no encuentra en ningún otro sitio. Y ese es el tipo de poder emocional que nace del conocimiento adecuado.
Si sientes que este vídeo te ha abierto los ojos, aunque sea un poco, imagina lo que puede pasar cuando lo entiendas todo en profundidad. Cuando tengas acceso a cada uno de los 21 secretos que moldean la forma en que los hombres conectan. Cuando sepas exactamente qué despierta el deseo, qué despierta el respeto y qué despierta el miedo a perder. Este es el tipo de conocimiento que cambia no solo una relación, sino toda tu vida afectiva. Así que, si quieres dejar de sufrir por las incertidumbres, si quieres dejar de ser tratada como una opción, si quieres ser esa mujer que deja una profunda huella emocional en los hombres, no lo ignores. El manual está disponible. No esperes vivir otra historia confusa para buscar respuestas. Quienes conocen estos secretos viven relaciones completamente diferentes. Quienes no los conocen, siguen en la oscuridad. Ahora la elección es tuya. Seguir intentando adivinar o finalmente comprender.